Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a continuar. El día de ayer comentamos acerca de el tipo de hernia central transtentorial, lo que se conoce clínicamente como deterioro rostrocaudal. Y ahora vamos a hablar acerca de la hernia del uncus o hernia lateral transtentorial. Recuerden ustedes que cuando hay un proceso expansivo de un solo lado, empuja el temporal hacia el centro, donde está el hiato tentorial, y la parte de el gancho que se llama uncus se pasa por el hiato tentorial y va a comprimir, como habíamos comentado el día de ayer, el mesencéfalo. ¿Qué estructuras va a comprometer? Va a comprometer el pedúnculo cerebral y el tercer par craneal. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Una afectación de la vía motora contralateral con un síndrome piramidal, o sea que va a haber hipertonía, hiperreflexia y reflejos anormales como es el Babinski. Y aparte va a tener un tercer par del lado de la lesión ipsilateral. Entonces, cuando este proceso empieza ya a comprimir y empiezan los cambios de herniación, siempre es importante recordarles, como comentamos ayer, que el paciente está en coma. O sea, el paciente ya no está despierto, ya responde con dificultad, generalmente con respuestas motoras o quejidos solamente. En un inicio, su patrón respiratorio puede ser eupneico, pero ya vamos a empezar que tiene tosis palpebral del lado de la lesión y la pupila se empieza a dilatar, ipsilateral. Y obviamente la respuesta a la luz es ya prácticamente no se presenta o es muy discreta. Y entonces este paciente obviamente que ya está dando datos de herniación, como está comprimiendo ya el tallo cerebral, pero en la parte superior, que es el mesencéfalo, cuando hacemos la exploración de los reflejos de tallo, lóculos cefálicos y óculos vestibulares, pueden estar ausentes las dos. Aunque en algunos pacientes puede haber alguna respuesta, pero generalmente puede estar ausente. Y las respuestas motoras al aplicar un estímulo doloroso todavía va a tener datos de localización de la lesión, o sea que el paciente nos va a localizar el sitio donde aplicamos el dolor. Como ustedes pueden ver en la imagen, el sitio donde estamos aplicando el estímulo es en el arco supraorbitario y el paciente es capaz de llevar su mano, obviamente la que está móvil, la que funciona, hacia la mano que está haciendo la presión. Tenemos la hipertonía, el reflejos aumentados y disminución de la movilidad contralateral y la presencia de una respuesta plantar extensora o reflejo de Babinski del lado afectado, del lado que está con disminución de la movilidad. Conforme va pasando esto, obviamente va a haber una compresión mucho mayor y entonces ya el paciente ya no va a tener este tipo de respiración eupneica, sino ya va a tener una respiración que puede ser Cheyne-Stokes y más frecuentemente una hiperventilación que llamamos neurógena, en la cual la hiperventilación va a ser con inspiraciones muy rápidas y que obviamente aportan poca oxigenación al paciente. Ya se va a hacer mucho más evidente el tercer par craneal afectado, en la cual va a haber tosis palpebral, va a haber midriasis unilateral y va a haber desviación hacia la parte o el borde externo del ojo por acción del sexto par craneal. Los reflejos de tallo son ausentes y las respuestas motoras pueden tener respuestas de flexión anormal de las extremidades superiores o extensión anormal de las extremidades superiores, o sea, respuestas de decorticación o de cerebración. Prácticamente esto es la etapa tardía y la que sigue es que ya va a haber dilatación en forma bilateral de las pupilas y la respiración va a ser apnéusica o incluso va a dejar de respirar. Y esto va a hacer, obviamente, que el paciente ya no tenga ninguna respuesta, o sea, tenga un Glasgow de 3. Normalmente cuando vemos los pacientes con un problema de hernia oncal, siempre los encontramos clínicamente con un Glasgow de 4. Con un Glasgow de 4, con una midriasis del lado de la lesión y una disminución o ausencia de la movilidad del lado contralateral. Cuando nosotros no teníamos hace muchos años, no teníamos acceso a la tomografía como la tenemos hoy, o estábamos en una situación muy lejana donde no teníamos acceso a un tomógrafo, teníamos la necesidad a veces de evacuar, así como los cirujanos
hacen laparotomías exploradoras, pues también nosotros podríamos hacer, en caso muy necesario que no hubiera una imagen, los que llamamos nosotros trépanos exploradores. Entonces decíamos, hay que hacer un trépano, y dónde se hacía el trépano, especialmente en casos de que el paciente tuviera datos de hernia oncal, lo hacíamos en la región temporal. ¿De qué lado? Del lado contrario a la hemiparesia o del lado de la pupila dilatada. ¿De cuál lado creen ustedes que deberíamos hacer el primer trépano? ¿Del lado de la pupila dilatada o del lado contralateral de la disminución de la movilidad o de la hemiparesia? ¿De cuál lado creen que tenemos que hacer? ¿De la pupila dilatada? Bien. Es importante que ustedes se imaginen que el hiato tentorial es prácticamente, bueno, no es exactamente, pero es como un círculo. En medio tenemos el mesencéfalo con sus pedúnculos cerebrales. Cuando se está herniando el uncus, va a comprimir el pedúnculo, pero también va a desplazar el tallo hacia el otro borde del tentorio, el borde libre del tentorio. Y entonces cuando podemos tener la posibilidad que la herniación del uncus desplace tanto al mesencéfalo que el pedúnculo cerebral que se afecta inicialmente es el lado contralateral. Entonces, esto quiere decir que podemos tener pacientes con datos de herniación uncal que tengan midriasis del lado de la lesión y que tengan también una hemiplegia o hemiparesia del mismo sitio, o sea, de ipsilateral. Por eso es que nosotros, como dijo su compañero, perfectamente bien, debemos de iniciar la exploración por el lado donde está la pupila y no del lado contrario a la lesión de la motricidad. Entonces, por eso es que en la etapa ya final de esta hernia oncal, se comprime en forma inicial el pedúnculo cerebral del lado ipsilateral y posteriormente el lado contralateral, y por lo tanto va a haber, incluso del tercer par craneal también, por lo tanto va a haber midriasis bilateral y va a haber ausencia de movilidad de las 4 extremidades, o sea, una cuadriplegia. Y esto ya es prácticamente la etapa pues, final del paciente, y el paciente tiene Glasgow 3 porque ya no moviliza, tiene las pupilas dilatadas y ya tiene obviamente datos de muerte encefálica. Muy bien. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando el paciente llega a... bueno, aquí les comentaba, la síndrome de hernia oncal y compresión lateral del tallo cerebral, cuando en la etapa vulvar es terminal, la respiración es lenta, irregular, en ritmo, en profundidad, está interrumpida por suspiros, en ocasiones hay hipercapnia con periodos de apnea muy, muy grandes, el pulso es variable, lento y rápido, y obviamente los signos vitales disminuyen hasta llegar a un paro cardíaco. Muy bien. Bueno, aquí tenemos la evidencia de una paciente que tiene una tercer par craneal. Vean ustedes que tenemos que levantar el párpado para poder ver la pupila. La pupila se encuentra dilatada y está desviada hacia la parte externa porque el nervio afectado es el tercero y por lo tanto el sexto, que está íntegro, nos jala, por decir alguna situación así, el ojo hacia el lado de la lesión. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando el paciente estamos en urgencias y el paciente llega en coma? Pues obviamente en forma inicial, pues valorarlo, saber que este paciente está en coma y que obviamente tenemos que hacer lo que habíamos comentado con la hipertensión craneana. Mantener su oxigenación, mantener su presión arterial adecuada y evitar anemia. Entonces, ¿qué es lo que le vamos a hacer? Los principios básicos del manejo del coma en pacientes, a asegurar la oxigenación. ¿Cómo le aseguramos la oxigenación? En los pacientes con coma es a veces sus respiraciones ya son muy irregulares, tienen un patrón respiratorio muy alterado y no es posible que lo mantengamos con oxígeno por puntas nasales o con mascarillas, sino estos pacientes deben de intubarse. Tenemos que mantener la circulación. ¿Cómo tenemos que mantener la circulación? Pues inicialmente con cargas de líquidos o aplicar líquidos cristaloides. Tenemos que tener un control de la glucosa, disminuir la presión intracraneal como ya habíamos visto, con la posición, con la oxigenación, con analgesia. Tenemos, si es que en caso de que esté convulsionando, disminuirlas y obviamente si el paciente está intubado,
pues ya seguramente se le va aplicado algún medicamento sedativo o relajante y con eso van a controlar las convulsiones, iniciar antibióticos y control de temperatura, restaurar el balance ácido básico y electrolítico. En algunos casos, cuando el paciente es desconocido y no sabemos la causa del coma, pues tenemos que pasar tiamina, ¿verdad? Si tenemos alguna sospecha de un problema de alcoholismo, o, por ejemplo, en caso de drogadicción, pasarle naloxona, flumacenil. En caso necesario, si es que no tenemos ningún dato del interrogatorio que nos oriente o en la exploración que nos oriente hacia la causa de este coma, e inclusive en pacientes que son diabéticos o que no sabemos si tenemos problema de glucosa, podemos administrar glucosa al 50%. Si el paciente tiene hiperglicemia, no va a afectar gran cosa, y en cambio, si tiene hipoglicemia, pues vamos a reanimarlo en forma muy, muy, muy importante. La vía aérea tiene que mejorar, y recuerden ustedes que un paciente con Glasgow de 8 o menos debe estar intubado. Tenemos que tener una saturación de oxígeno mayor del 90%, una presión de CO2 de 32 a 35 y la circulación con una presión arterial media, generalmente por arriba de 70 milímetros de mercurio. Tenemos que tomar un Destrosix en ese momento y, como les comentaba, administrar Destroza si es menos de 45. Si no tenemos a la mano esto, podemos administrar glucosa al 50% y no hay problema si es que está con hiperglicemia. No vamos a afectarlo más, y si podemos mejorarlo, como les comentaba hace un momento, si tiene hipoglicemia. Obviamente tenemos que tomar sus laboratorios para ver electrolitos, una gasometría, la función del tiroides, del hígado, ¿verdad? Ver si tenemos la hemoglobina, la química sanguínea, un electrocardiograma para descartar que no tenga un problema cardíaco y que no se haya hecho un problema de tipo circulatorio, y en ocasiones hacemos el perfil toxicológico. Debemos de dar inicialmente, cuando tenemos un problema de coma, la hiperventilación, que como les comentaba, no se usa de manera inicial, pero sí podemos aplicar o administrar mannitol. La dosis de 0.25 hasta 1 gramo por kilo, sí hay evidencia de que la presión arterial intracraneal, perdón, la presión craneana está por arriba o está incrementada, ¿no? Los valores normales. Damos mannitol en bolo, ¿verdad? O sea, a goteo rápido. Generalmente tomamos la medida media de 0.5 gramos por kilo. Recuerden ustedes, el mannitol viene en frascos de 20 miligramos, al 20% en 250 mililitros de solución. En caso de que tengamos necesidad, usamos tiamina o naloxona si sospechamos que es una dosis de opioides, y flumacenil si sospechamos que hay abuso de benzodiazepinas. Hacer una tomografía de cráneo simple rápido, ¿verdad? Y obviamente, en caso que tengamos familiares a la mano, pues hacer una historia clínica, un interrogatorio rápido de lo que nos va a interesar, como son las enfermedades que tiene el paciente previamente, los medicamentos que toma y las alergias que tiene el paciente. Es lo que nos va, digamos, a importar mucho más. Entonces, lo que dice Plumey Posner es esto, lo que comentamos: asegurar la oxigenación, mantener la circulación, dar glucosa, bajar la presión intracraneal, detener convulsiones y tratar la oxigenación. Los laboratorios es importante pedir, y recuerden ustedes que siempre deben de solicitarlos. No es lo común, pero en un paciente en coma o en otro tipo de paciente que tenga que ingresar a un hospital, deben de pedirle el perfil básico, que son la biometría hemática, la química sanguínea, tiempos de coagulación, es importante, electrolitos, porque a veces nos olvida mucho el solicitar electrolitos. Un electrocardiograma para descartar si no tiene algún problema cardíaco. El electroencefalograma no es un estudio de urgencia, se puede hacer posteriormente. Hay que detectar si tiene alguna antecedente de toxicología, pruebas de función hepática, estudios de coagulación, como les comentaba, función de tiroides y suprarrenales y los cultivos sanguíneos. Y obviamente la tomografía es lo que nos vamos a solicitar inicialmente, y la resonancia magnética. La tomografía es el estudio de elección en un caso de urgencias porque está más a la mano, es más económico, dura menos tiempo el paciente en el estudio, y si no, ya después se le puede hacer una resonancia magnética.
Si sospechamos un problema de tipo vascular, le podemos hacer una angioresonancia o una angiotomografía, o si necesitamos algún otro estudio mucho más especializado, que no hay en todos lados, obviamente, solamente en los centros muy grandes, el SPUT y el Doppler transcranial lo podemos usar ya cuando el paciente esté un poquito más estable. Aquí en el lado derecho ustedes ven una imagen de tomografía en la cual hay evidencia de una zona hipodensa del lado derecho muy grande que corresponde a un infarto en el territorio de la arteria cerebral media. Muy bien. ¿Tenemos alguna pregunta hasta ahorita? Doctor, yo tengo Sí. una pregunta. En su Dime. experiencia, aquellos pacientes que llegan precisamente a apnearse, obviamente dependerá de la severidad y del tiempo y de las medidas que se tomen, pero Claro. ¿tienen un buen pronóstico aún a pesar de que se les resuelva o se les atienda de manera temprana? ¿O siempre queda algún tipo de déficit? Sí, fíjate que eso es importante, como tú comentaste, el tiempo, ¿verdad? El tiempo de evolución es una cosa primordial en nosotros, porque obviamente entre más rápido se pueda atender este problema, las posibilidades de recuperación y bien buena recuperación son muy elevadas. Mi experiencia que tengo mayormente en niños, tenemos una buena casuística porque tenemos pacientes pediátricos que han ingresado al hospital con datos de herniación y que se han ido pues prácticamente con Glasgow de 15. En los adultos a veces es un poquito más difícil porque depende mucho de la comorbilidad que tengan los adultos. A veces son diabéticos, hipertensos o tienen otro tipo de comorbilidad y a veces por eso es que se entorpece lo que es la evolución después de todo el tratamiento que incluye obviamente las cirugías y terapia intensiva. En el caso de los niños hemos tenido muy buenas respuestas porque los niños a pesar de que llegan con un Glasgow pues, de 4 prácticamente, pues les ha ido bastante bien, bastante bien. Esto obviamente no te lo puedo tener una publicación como evidencia, sino simplemente, como tú comentaste, pues la experiencia que tenemos en el manejo de estos niños nos ha hecho que tengamos buenos resultados. No en todos, obviamente, pero sí en la gran mayoría nos ha ido bien. En los adultos, generalmente se puede mencionar que no son tan recuperables muy bien porque, como te comentaba, por la comorbilidad, a veces estos pacientes requieren un monitoreo adecuado de la presión intracraneana, se infectan generalmente, en ocasiones tienen complicaciones por la situación de los catéteres, tienen neumonías en las terapias, a veces les tiene que hacer traqueostomías o gastrostomías y en ocasiones todo eso pues contribuye a que no tengan una buena evolución. Pero los niños sí tenemos buenos resultados, digo, no, obviamente no todos, ¿verdad? Pero siempre es importante y recordar que, como dicen los textos, ¿no? Los pacientes que tienen Glasgow de 8 menos, la mitad se mueren y la otra mitad queda con secuelas. Entonces, eso no hay que olvidar. Son estudios que se han hecho antes y que se reportan en los textos, pero bueno, con los nuevos advenimientos y las ganas que le eche uno, podemos tener alguna, pues, calidad de vida mejor, por decir algo, ¿no? Calidad de vida mejor. En los adultos es un poco más difícil, generalmente no es tan buena la respuesta, pero en los niños sí tenemos la evidencia de que les va bien. Algunos, obviamente, no todos. Sí, gracias. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien más? Y como dijo su compañero, lo importante es la rapidez. La rapidez obviamente, pues es primero el estado clínico inicial del paciente, el Glasgow con el que llega, o sea, el deterioro, si no es lo mismo que lleguen 8 a 4, no es lo mismo. El tiempo de evolución, eso es muy, muy importante, y obviamente la etiología. En el caso de los pacientes con problema de trauma craneoencefálico, es muy importante hacer digamos, el tratamiento desde un inicio para que lleguen a un hospital adecuado en forma muy rápida, muy, muy rápida, y que sean atendidos por los especialistas, en este caso, pues por terapia intensiva, por anestesiología y por el médico neurocirujano, y con eso vamos a mejorar su calidad de vida. Eso es lo ideal. Pero imagínense un paciente que a veces eh, se accidenta aquí en la ciudad y lo mandan a un hospital donde no hay neurocirujano, en lo que llega el neurocirujano, en lo que le hacen los estudios, pues son tiempo valioso. Inclusive en los hospitales grandes de asistencia social, que se supone que hay neurocirujano, a veces
pues o falta o no está o está operando, ¿verdad? Y eso va a retrasar su tratamiento. Entonces eso depende de muchas cosas, por eso es que hay que hacer el diagnóstico en forma rápida, en urgencias, y tratar de que este paciente, si en caso de que tenga un problema de tipo ocupativo, pues sea sometido a cirugía lo antes posible. Bien, ¿alguien más, perdón? Doc, tengo otra pregunta. Adelante, adelante. En su experiencia, digo nuevamente, ¿no? O sea, yo entiendo que hay muchísimas cosas que pasan allá afuera y que entre que es difícil y a veces no se puede registrarlas y publicarlas, pero en su experiencia, la atención que reciben estos pacientes, que obviamente llegan por urgencias, la atención a nivel prehospitalario, ¿en realidad hace alguna diferencia en la sobrevida, en las posibilidades de sobrevida de los pacientes? Sí, sí, eso también es una cosa importante. Recuerden ustedes que hay cursos, especialmente la ATLS, en la cual nos dice la atención prehospitalaria. Es muy importante, incluso ellos le llaman la hora dorada. Quiere decir que desde que el paciente está o lo está en el accidente mismo y lo están atendiendo los paramédicos, lo llevan al hospital, debe iniciarse el tratamiento en ese momento. Eso llaman la hora dorada y eso obviamente se ha demostrado que depende mucho, el pronóstico depende mucho de esta atención en forma inicial. Obviamente ya las unidades de atención prehospitalaria han mejorado, ya hay ambulancias con todo el equipo y los paramédicos, incluso hay compañeros médicos que están ahí en las ambulancias y que obviamente nos hacen pues favor de iniciar el tratamiento y eso es muy, muy importante. Sí tiene que ver, sí está demostrado que la atención prehospitalaria sí participa en el pronóstico de los pacientes. ¿Por qué? Porque hemos visto, por ejemplo, en el caso del trauma craneoencefálico, que la hipotensión arterial es un factor pronóstico, de mal pronóstico. Y si cuando va el paramédico con el paciente y no le checa la presión bien y no le pasa líquidos o incluso algunos se pueden aplicarles aminas y mejorar la presión arterial, a veces los dejan. Yo he tenido la ocasión de recibir pacientes en urgencias con un trauma severo y que llegan hipotensos y sin intubarse. O sea, prácticamente con una respiración Chain Stokes, un tipo de patrón respiratorio normal y simplemente con sus puntas nasales. Y obviamente, ¿cómo le va a ir a ese paciente que llega hipotenso y con hipoxia? Pues mal, mal. Pero si el paciente llega intubado con buena oxigenación y le han puesto medicamentos y soluciones y tiene una presión arterial media mayor de 70 o 70 más, pues obviamente el pronóstico va a variar. Eso sí es importante. Por eso es que se debe hacer los cursos de ATLS, porque sí es importante la atención prehospitalaria. Y por eso mismo les comento, y vamos a verlo la semana que viene, cuando veamos trauma craneoencefálico, cómo nosotros desde urgencias tenemos que hacer ya tratamiento para disminuir la presión intracraneana, y eso en lo que llega el neurocirujano, en lo que le hacen las tomografías, en lo que lo operan, eso va a ayudar mucho en la evolución de los pacientes. Muchas gracias, doctor. No, al contrario, gracias a ti. Entonces, el día lunes vamos a ver un tema que nos faltó, que es espina bífida, y la semana, prácticamente toda la semana, vamos a ocupar con el tema de traumatismo craneoencefálico. Obviamente vamos a hablar mucho de lo que es la hipertensión craneana y vamos a tener una hora especial de tomografías para que ustedes recuerden las lesiones que se presentan en el trauma y por favor, pues den un recordatorio a la escala de coma de Glasgow, que eso se los voy a preguntar en el examen todo el tiempo. Eso me interesa mucho que se lo aprendan. Pues no hay ninguna otra cosa. Muchas gracias. Nos vemos el día lunes. Buen fin de semana. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta lunes.